Ya, en nombre de la patria se abre la sesión. Señor secretario, ¿tenemos cuenta? Sí, tenemos, presidente, pero ya vamos a abordarla posteriormente. Los temas del Banco Central, de las fechas para celebrar el informe de estabilidad financiera. Ya. Lo vamos a ver con posterioridad, digamos, según lo acordado. Y después vamos a ver al mismo tiempo, simultáneamente, vamos a ver el tema de las sesiones adicionales o especiales de la comisión para aceptar el proyecto de modificación tributaria. Y en tercer lugar tenemos que definir también cómo vamos a qué día vamos a hora y día para las sesiones de la comisión mixta de presupuesto en torno al presupuesto. Así es, presidente. Perfecto. Formal. Dicho eso, presidente, la tabla de la comisión está el proyecto de ley en segundo trámite sobre información y rendición de cuentas de gastos reservados, que está ya la discusión en particular en la comisión. A él se han presentado 19 indicaciones, la mayoría del Ejecutivo, y además, digamos, se ha invitado al señor Contralor a fin de que exponga sobre algunas de las indicaciones que inciden en materias de competencia de la Contraloría. Ya, solamente agregar que interseccionalmente han tenido lugar reuniones entre senadores y sus representantes, la Contraloría, el Ministerio de Hacienda, para ir definiendo muchas de esas indicaciones, pero varios de nosotros nos pareció prudente, acertado contar con la presencia del señor Contralor, a quien le aprovecho de dar la bienvenida, Contralor Bermúdez, para conocer su parecer sobre este proyecto, ya más allá de que hayan habido participación de la Contraloría, pero queríamos tenerlo acá en la comisión para conocer su parecer sobre este proyecto. ¿Sí? La excusa del ministro de Hacienda, del ministro de Defensa, quien está en el extranjero, y ya se va a sumar a la comisión el subsecretario de las Fuerzas Armadas, que en este momento está en la Comisión de Gobierno Interior. Señor, terminado ya cerca de las 11 y llegado acá. Perfecto. Bueno, señor Contralor, bienvenido. Lo dejamos con la palabra. Gracias, señor presidente, y por su intermedio aprovecho de saludar a todos los integrantes de la comisión. Y también quisiera señalar que celebro la iniciativa de no usar papel o intentar no usar tanto papel en la comisión. Para la próxima no vamos a enviar impreso la presentación, sino que solo el... No, señor Contralor, no crea que para aquellos que somos ya sobre cierta edad, este papelito es fundamental porque uno puede notar al lado los comentarios que se le ocurran a medida que escucha, y acá es más difícil. A pesar de que nuestro papel es reciclado. Es un tema que yo voy a pasar y las generaciones jóvenes van a poder hacerlo. Pero nuestro papel es el que usamos reciclado, así que tampoco tenemos tan mala conciencia por su uso. Bien, vamos a hacer algunos comentarios respecto del proyecto de ley que, como ya se ha señalado, está en este segundo trámite. Y antes de eso quisiera señalar algunos datos de contexto. Nosotros como Contraloría, en el año 2016, en junio de 2016, le hicimos presente al Ejecutivo de la época las dificultades que implica poder realizar lo que hasta hoy día establece la ley, que es el examen de las cuentas de los gastos reservados. Al poco andar de mi gestión en la Contraloría nos dimos cuenta de que era muy difícil, con la habilitación que está en la ley y con la obligación que se establece, respecto de la forma de rendición de estos gastos reservados, que la Contraloría pudiera hacer cualquier tipo de examen de esa rendición. Y nosotros lo hicimos presente en virtud del oficio que aparece allí, el 45.700 de 21 de junio de 2016. Luego nosotros como Contraloría también hemos participado en varias comisiones especiales investigadoras de la Cámara, por ejemplo en los casos denominados como Milico Gate del 2016 y Paco Gate de 2017, donde también hicimos presente que una de las debilidades institucionales que existen en esta materia es precisamente la forma de rendición y control que existe sobre los gastos reservados. O sea, una parte por lo menos de estos fraudes se explica, y se está hoy día todavía investigando, se explica en la dificultad que hay para controlar el uso, por lo menos de una parte de los gastos reservados. Asimismo, hicimos presente nuestra opinión respecto de los gastos reservados en el proyecto de ley que ya fue aprobado, que es el que establece el nuevo sistema de financiamiento para las Fuerzas Armadas y que después se desprende de este proyecto. Y también, a partir de varias conversaciones que en su momento tuvimos, se fue en las leyes de presupuesto estableciendo algunas restricciones ya a la forma en que se deben asignar los gastos reservados ya cuando están otorgados por la ley de presupuesto, y que son normas que hoy día están en la misma ley. Solo para recordar, tenemos hoy día, este es el cuadro normativo, en realidad la norma vigente es la que está en la columna del centro, y lo que está destacado son precisamente los elementos relevantes de esta forma de rendición. Hoy día los gastos reservados se rinden de forma anual, genérica y secreta a la Contraloría,
es una rendición de cuentas de estos gastos, se supone, y eso sí, se hace en una desagregación por rubros que permite ilustrar de manera el contenido fundamental de estos gastos solamente a la Contraloría. En las leyes de presupuesto, por ejemplo, en la ley del 2018, en la 21.125, se ha establecido, por ejemplo, la obligación de identificar a través de un acto administrativo fundado las unidades operativas que requieren para su operación el uso de gastos reservados. Y eso ya es un avance, es decir, que se pueda determinar dentro de cada institución qué unidades operativas son las que tienen los gastos reservados, pero se mantiene esta idea de que se considera una desagregación por rubro que permite ilustrar el contenido fundamental solamente de los gastos. Por lo tanto, de la regulación actual, uno debe sacar las siguientes conclusiones, o debería sacar las siguientes conclusiones. En primer lugar, los gastos... Perdón, ¿regulación actual se refiere a lo actualmente vigente o la regulación actual con el proyecto de ley? Perdón. No estamos con proyecto de ley todavía. Ok, ya, perdón. Y por lo tanto es la ley 19.863 del 2013 más algunas obligaciones que se han establecido en las leyes de presupuestos. Perfecto. Ese es el contexto actual. Era para ¿Ya? situarme bien en... Sí, no hay problema. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy día? Los gastos reservados se rinden de manera anual, desagregado por rubros que ilustran sobre el contenido fundamental de estos gastos, y exige la ley una declaración jurada que se denomina certificado de buena inversión, donde se dice simplemente que estos recursos no se han gastado ni en pagar a funcionarios públicos ni en campañas políticas, que es una declaración genérica que hace la institución que los recibe. Ahora, las leyes de presupuesto que han agregado que estos gastos reservados se asignan por la ley de presupuestos, pero luego hay una resolución que identifica la unidad operativa que requiere estos gastos reservados. Esa resolución, eso sí, no se informa a la Contraloría, nosotros no conocemos esas resoluciones, y los jefes de las unidades operativas rinden cuenta de manera reservada de la utilización de dichos gastos al ministro respectivo de forma secreta. ¿Me permite una interrupción, senador Sí, muy Coloma? brevemente, que yo creo que es bien importante para nosotros tener, para mí por lo menos, entenderlo bien. ¿Me puede dar un ejemplo de cómo se entrega cuando dice desagregada por rubro? Por ejemplo, para tener una idea, digamos, de decir, mire, Senador ¿cómo se Coloma, entrega? solamente para estar claro, lo que tenemos hoy día sin ley todavía, sin proyecto. Ya, perfecto. Estamos todos de acuerdo. Claro, esta es la rendición por rubro, eso es. Esto es lo que nosotros recibimos. ¿Ya? Esto es lo que recibimos del Ejército, de la Armada, de Interior, de Relaciones Exteriores, o sea, de todos aquellos órganos que reciben gastos reservados. Entonces, dice actividades, por ejemplo... Pero para estos a ustedes se lo identifica. No, esto es todo lo que recibimos. Se lo entregan así. Así, con los montos y eso es todo. Con el cuadradito, con el tachado marrón ese, Claro. ¿también le llegan a ustedes así? No. Lo que tachamos fue la institución. No. Borramos la institución solamente para efectos de... Claro. Podría decir, ¿cómo puedo dar un ejemplo sin que sea vulneración de un secreto, pero actividades, puede ser una palabra dura. De seguridad. Espionaje, digamos. Por ejemplo, sí. Claro. O actividades relacionadas con la seguridad. Solamente. Ciberseguridad. Claro, exactamente. Ciberseguridad, pero como que quería no daño a nadie. Entonces, esa es la manera en que nosotros recibimos la rendición. ¿Ya? Y esa es toda la información, obviamente. No hay ningún tipo de documentación que acompañe a esta rendición. ¿Ya? Entonces, esto es bien relevante de tener en cuenta, porque en el fondo nosotros, esto es lo que recibimos, no recibimos ningún documento, ningún otro documento. O sea, ¿qué quiero decir? No hay ninguna factura, boleta, ningún tipo de documentación que dé cuenta de algún uso de los gastos reservados. Por lo tanto, en ese sentido, no es propiamente esto una rendición de cuentas y propiamente tampoco no es lo que puede hacer la Contraloría en el sentido de un examen de cuentas de esto que se le está rindiendo. ¿Ya? Y en ese sentido, me estoy adelantando un poco, el proyecto de ley avanza en, por así decirlo, transparentar lo que realmente hace la Contraloría, que es recibir simplemente una información. Es simplemente una información, eso es todo. Ustedes no pueden consultar nada. Por ejemplo, si dice gasto de adquisiciones varias, ¿ustedes serán qué tipo de adquisiciones? ¿Equipamiento? Nada. No podemos preguntar. No tenemos esa facultad. Ahora, yendo derechamente al proyecto,
como una cuestión previa, a nosotros nos gustaría tener en cuenta o poner aquí sobre la mesa que cuando uno habla de control y cuál es el rol que tiene la Contraloría, debería considerar que básicamente cuando hablamos de control del uso de los recursos públicos estamos hablando de 3 líneas de control. Eso es lo que habitualmente uno entiende que es el control. Una primera línea que es el control interno que hace la propia jefatura, por así decirlo en este caso, el jefe de la unidad operativa que recibe los gastos reservados. Y a su vez el jefe de esa unidad operativa, que podría ser, por ejemplo, el comandante en jefe, o podría ser el ministro, o podría ser el jefe del servicio en el caso de la DIFROL, por ejemplo. Luego, en cada servicio debería existir un control interno que corresponde a la auditoría interna, Contraloría Interna, Inspectoría General, Auditoría General, por ejemplo, en el caso de las Fuerzas Armadas. Esa auditoría en realidad es la que debería ser el control más permanente porque es la que está trabajando día a día en el control de su propia institución. Y luego, en tercer lugar, viene el control que ejerce la Contraloría General de la República, que es lo que se denomina un control externo, normalmente a posteriori, y que además es selectivo, no es un control total, ni completo, ni permanente. Entonces, esas son las 3 líneas de control. Con el proyecto de ley, este esquema se podría manifestar en este tipo de controles. El control interno directivo está en el jefe de las unidades operativas, en el subsecretario y también ahora con las indicaciones que se han introducido en el ministro sectorial correspondiente. Ese es el control, podríamos decir, del primer nivel, la primera línea de control. La segunda línea de control, que es el control interno, que debería estar representado por la auditoría interna, auditoría general, inspectoría u otro, no está representado en el proyecto. Y luego el control externo se abre en 2, porque por un lado está, por así decirlo, el control político, que debe ejercerse por la vía de la ley de presupuestos cuando se eliminan los pisos en materia de gastos, y también el control que se va a hacer por esta comisión, que debería controlar de la Cámara, que debería controlar al sistema de inteligencia del Estado, para verificar el cumplimiento de los objetivos generales. Cuando dice el control interno, el proyecto no lo contempla, aquí no hay variación, porque hoy día tampoco hay no hay una auditoría interna. O sea, ¿no es? Claro, no, exactamente. Da la impresión de que como que se hubiera dejado pasar. O sea, no es que lo elimine, claro, no ha existido nunca, claro. Está igual, exacto, no innova en esa materia. Y la Contraloría, básicamente, lo que va a hacer aquí en el proyecto va a ser recibir información y podría controlar las declaraciones de interés y de patrimonio de aquellos funcionarios que tienen la obligación de hacerlo. Que como vamos a ver, en realidad tampoco innova del punto de vista de lo que hoy día debe hacerse, el punto de vista. Exactamente. Ya. El proyecto considera modificaciones a varios cuerpos legales. La más importante es la 19.863, que es la que establece las remuneraciones de autoridades de gobierno y otros cargos críticos de la Administración y da normas sobre gastos reservados. También modifica la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros, a la que no nos vamos a referir, y modifica también la Ley de la Unidad de Análisis Financiero, que es muy relevante. Bien, yendo ahora a las modificaciones. Una de las modificaciones más importantes es la que se introduce el artículo 4 de la Ley 19.863, que es la que regula hoy día los gastos reservados. Y, en primer lugar, en el inciso primero del artículo 4, lo que se hace es traer lo que está hoy día en la Ley de Presupuestos y ponerlo en la ley permanente, que en el fondo es la dictación de esa resolución que identifica las unidades operativas que van a recibir los gastos reservados. ¿Ya? Esa resolución que hoy día está señalada en las leyes de presupuesto, que se ha incorporado, ahora se pone en esta ley de carácter permanente. Nosotros estamos obviamente de acuerdo y además estamos de acuerdo con que se informe a la Contraloría respecto de la identificación de esas unidades operativas, porque hoy día nosotros no conocemos esas resoluciones. Ya, eso es ese es un cambio. Claro, un cambio. No sé, pero para saber por lo anterior. O sea, con la actual legislación, la Contraloría ni siquiera sabe quiénes son los responsables de... Internamente no, claro. O sea, nosotros no sabemos si, por ejemplo, ¿quién es el responsable en una institución de las Fuerzas Armadas, el Departamento o Dirección de Inteligencia, no sabemos si tiene o no gastos reservados. Eso no lo sabemos. O si una Dirección de Operaciones tiene o no gastos reservados. La Ley de Presupuesto obliga a dictar una resolución que identifica la unidad operativa que recibe gastos reservados, pero no a informarlo a la Contraloría. El proyecto de ley con la indicación permite que se le informe a la Contraloría de manera reservada. ¿Ya? Ese es un avance en ese sentido
o una modificación para... Un avance, porque se puede hacer un avance. Ahora, eso a nosotros sí nos permitiría, por ejemplo, tener un poco más de visión estratégica al momento de analizar las declaraciones de intereses y patrimonio. Por ejemplo, de los jefes de esas unidades operativas. Eso podría ser podría ayudar al control a posteriori. Luego, en el mismo artículo 4, en el inciso 2, se establece básicamente a quienes se informan estos gastos reservados. Como dice ahí, los gastos reservados correspondientes al Ministerio de Interior y de Seguridad, a Carabineros, a la Policía de Investigación y a la Agencia Nacional de Inteligencia, se informarán al Subsecretario del Interior. Y esto fue así aprobado en la Cámara, pero hay indicaciones, las números 6, 7 y 8 del Ejecutivo, que incorporan la obligación de que estos gastos se informen a los ministros correspondientes. O sea, ahí donde dice que se informarán al Subsecretario del Interior, habría que leerlo, se informarán al Ministro del Interior. Claro, y por lo tanto, exactamente, al Canciller, al Ministro de Defensa, en el caso de ese sector. Por supuesto, igual que el senador Coloma está autorizado a hacer el interruptor. Que a mí esta norma, la verdad que desde el comienzo me ha llamado un poco la atención. ¿Qué sentido tiene meter al ministro? Bueno, era el subsecretario como llegó aprobado de la Cámara, digamos, pero por las indicaciones estamos agregando los ministros respectivos de Interior, de Defensa, de Relaciones Exteriores. Porque en realidad el único que tiene facultades para examinar dentro de lo que es posible es el Contralor General de la República. ¿A quién se le va a rendir de manera directa? Y yo estoy completamente de acuerdo con eso. Entonces, un poco, ¿qué sentido tiene informar al ministro? ¿No sería mejor establecer quizá, tampoco se dice, entiendo yo, tampoco se dice cómo se le informa, si también va a ser de manera global y reservada? Eso no lo dice para el Contralor, pero no lo dice para el ministro ni para los subsecretarios. ¿No es mejor decir de que lo que se le informe al Contralor se le debe informar al subsecretario y al ministro? Da la impresión que estuviéramos hablando de rendiciones distintas. ¿No le queda esa impresión? Gracias, presidente. ¿Voy respondiendo inmediatamente? Bueno, si tiene... Sí. Es que a veces en otras comisiones esperamos hasta el final, pero yo prefiero ahora mismo... inmediatamente y seguimos un poco Ya, exactamente. Está buena la pregunta. Mire, a ver, lo que yo quiero aclarar acá en la comisión es lo siguiente. Aquí los verbos son bien importantes, obviamente siempre son importantes, pero aquí son muy importantes por su intermedio, presidente, senador, porque aquí de lo que estamos hablando no es de una obligación de rendición, estamos hablando de una obligación de información. Eso ya cambia todo. Por lo menos desde el punto de vista de las facultades de la Contraloría, significa nosotros recibimos información y lo que vamos a hacer va a ser acusar recibo de la información. Desde el punto de vista mío, como Contralor General, que estoy sometido, por ejemplo, a notable abandono de deberes por acusación constitucional, en realidad yo prefiero que me informen a que me rindan de la forma en que se está rindiendo, para decirlo derechamente. Porque ¿qué quiere decir? Si usted me dice, yo voy a rendir de esa manera como se hace hasta hoy día, yo con eso no puedo hacer nada, teniendo una obligación de examinar eso. Porque puede exigir una obligación de haber examinado. Exactamente. No me puede. Ahora, si usted me dice, ¿me va a informar? Perfecto, yo le voy a acusar recibo de que me informó. Pero yo con eso solo voy a llegar hasta ahí. Por lo tanto, nadie podría decir, usted está no realizando su labor porque se le informó y usted no hizo algo. Entonces, aquí la obligación es una obligación que se establece respecto de el ministro, me imagino yo que se quiere elevar desde el punto de vista de la responsabilidad política que tiene, y es simplemente de informar de qué se hizo con esos gastos reservados. Y aquí y también acá en esta norma hay un problema de técnica legislativa, porque si uno se fija, dice, los gastos reservados correspondientes a distintos organismos se informarán y en realidad lo que hay que informar es, uno entendería, el uso de los gastos reservados. ¿Ya? O sea, uno debería decir acá, los gastos reservados correspondientes a tal y cual organismo se informarán respecto de su uso al ministerio que corresponda. Y así, no sé si me explico, porque en el fondo aquí está diciendo simplemente los gastos reservados se informarán. Ya. Si no informa el monto total, ¿no? Claro, le informo, mire, tengo 100 millones de gastos reservados. Ya le informé. Eso, ya lo informé, exacto, pero no le estoy informando de cuál ha sido su uso. Si fuera una actividad, equipamiento, compra. Exacto. Es simplemente se informarán los gastos reservados. Hay un punto ahí. No viene corregido eso. Falta ahí ¿cuál es el objeto de esa información? Que debería ser perdón. debería ser el uso, ¿no?
¿En qué se están usando? O sea, si recibió 100 millones, gasté, no sé, 20 millones en un equipamiento y ahí está la factura, gasté 20 millones en espías y no tengo factura, obviamente, y gasté 30 millones en viajes y ahí están las facturas de los viajes. Eso puede ser. Estamos en una comisión que es más dialogante, digamos. ¿En qué medida también, porque uno de los temas que podría ocurrir es que la Contraloría objete el mérito, porque yo entiendo que tiene que velar, una cosa es velar por el correcto uso de los recursos para que no se desvíen, porque y parte de lo que usted ha explicado ha sido esa lógica. Otra cosa distinta es decir, bueno, ¿en qué medida uno puede también, a ver, la naturaleza de los gastos reservados, admitamos lo más alejado de la lógica presupuestaria de un país, y eso ocurre en todas partes, porque uno está sujeto a un montón de cosas distintas, pero también hay un gesto de confianza respecto de quien lo ejerce. Ahora, ¿cómo también impedir, digamos, no generar también una duda respecto de si era bueno o malo hacerlo, no hacerlo? No sé si me entiende el tema, digamos, porque también es una legítima inquietud que uno siempre puede tener respecto a algo tan excepcional, porque estamos todos de acuerdo que esto es una gran excepción respecto a todo el resto del presupuesto. Presidente, yo, y por su intermedio al senador, nosotros no verificamos el mérito ni la decisión política de los gastos reservados. No podemos hacerlo. O sea, eso está impedido por ley. O sea, y respecto de ningún gasto en realidad, ni gasto reservado ni ninguno. O sea, cuando el Ejecutivo decide que va a construir un hospital, nosotros no le decimos por qué no construyó un puente. Lo que sí tenemos que verificar es, si dice que va a construir un hospital, es que efectivamente el hospital se construya. Eso es lo que nosotros tenemos que verificar. Y más difícil es todavía en materia de gastos reservados. Nosotros hoy día no hacemos nada con los gastos reservados. Entonces, pero yo sí me puedo imaginar que un control de los gastos reservados, si es que fuera el caso y así se decidiera legislativamente, es que si usted dice, voy a gastar 50 millones en un equipamiento de interceptación de comunicaciones, claro, uno debería contrastar ese gasto con ver que efectivamente está el equipamiento ahí, o sea, que está exactamente, que está la máquina ahí. Esa sería una forma de controlarlo, ¿no? Ahora, si dice que voy a gastar en un interceptador de llamadas telefónicas versus, no sé, un viaje para realizar una visita técnica, esas cosas no las puede verificar la Contraloría. Nosotros no hacemos un análisis de ese tipo de decisiones. Entonces, lo que yo quiero poner acá de relieve es eso. Acá la obligación entonces es informar, pero hay que informar respecto de algo. Informa el uso. Claro, y en el fondo es el informe, sobre todo si estamos hablando al interior, es informe respecto del uso. Del uso de lo que se ha dado a esos gastos reservados. Ahora las instituciones tienen esa información. Por lo menos algunas instituciones guardan y tienen documentación respecto de en qué se han ido gastando los gastos reservados. Sí, eso debería ser así. Por último, para un control interno. Bien, entonces, eso sería respecto del inciso segundo del artículo 4 de esta ley. Y, bueno, lo ya dicho, debería precisarse el alcance de esa expresión de se informará. Luego, en el inciso tercero, se señala que los jefes de servicio, a que se refiere el inciso primero, que en el fondo estamos hablando de los distintos ministerios que lo reciben, y en el caso de la presidencia, el director administrativo deberán informar los gastos reservados a la Contraloría General directamente a través del Contralor. El deber de información se efectuará anualmente al Contralor por escrito en forma genérica y secreta e incluirá una desagregación por rubros que le permita ilustrarse sobre el contenido fundamental de dichos gastos, debiendo acompañarse una declaración jurada que acredite que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6. Yendo de lo más sencillo a lo más complicado, lo más sencillo es que esa declaración jurada es la declaración jurada de que no se han utilizado los gastos en pago de honorarios a funcionarios ni que se han gastado en campañas políticas, es decir, el certificado de buena inversión. Pero acá ya no es una rendición de cuentas, sino que simplemente es una información que se entrega a la Contraloría una vez al año. Como les decía, desde el punto de vista de lo que efectivamente puede hacerse, es una precisión rescatable porque a nosotros, lo único que nosotros acá podríamos decir es acuso recibo de esa información. Y en la anterior también, ¿no? ¿Dijo lo mismo usted? En el caso anterior que dijo recién. Pero ese es el caso del ministro. Sí, no. Claro, sí. Pero si uno quisiera realmente... Claro, pero si uno quisiera avanzar, obviamente que la información acá no es suficiente.
Aquí lo que hay es simplemente eso, o sea, se informa a la Contraloría de manera genérica y secreta. Entonces, acá no hay rendición y tampoco es posible realizar ningún examen. Cuando a nosotros nos llegue la información, nosotros lo que vamos a tener que decir es acuso recibo de la información que usted me está entregando. Y nada más. Entonces, probablemente acá debería precisarse el contenido de cuál es ese deber de informar. Por ejemplo, que se informa respecto del uso de los gastos reservados utilizados en el año presupuestario anterior y si estos se aplicaron al cumplimiento que están establecidos, al cumplimiento de los fines que están establecidos en la ley y probablemente sería bueno que esa información fuera suscrita por el subsecretario o el jefe de servicio y por el jefe de la unidad operativa. Si uno se recuerda, hay una unidad operativa que está identificada, por lo tanto, para que haya un poco mayor de responsabilidad, por último, que esa información, el jefe de la unidad operativa y el subsecretario o el jefe de servicio sean los que informen a la Contraloría. Luego hay otra norma en el mismo artículo 4 que es respecto de las declaraciones de intereses y patrimonio, que es el artículo 4, inciso séptimo. Lo marcado es la indicación que está proponiendo el senador Puc, lo marcado en rojo. Y básicamente acá lo que se establece es que los jefes de unidades operativas que tengan gastos reservados, y lo agregado por el senador en la indicación es, así como sus cónyuges y parientes en primer grado de consanguinidad, deben efectuar una declaración de intereses y patrimonio, de acuerdo a la 20.880. Y luego aquí se agrega algo importante después del punto seguido, porque dice, si el Contralor advierte inconsistencias o tuviera observaciones respecto de la declaración realizada, informará directamente al ministro respectivo, quien deberá requerir un informe al jefe de servicio o al jefe de la unidad operativa, el que deberá ser evacuado en un plazo de 10 días hábiles. Transcurrido 30 días hábiles desde la comunicación del Contralor, sin que las inconsistencias se hayan superado, la Contraloría dará inicio al procedimiento establecido en el artículo 11. Nosotros hoy día, ese procedimiento es el procedimiento sancionador que tiene la Contraloría cuando hay inconsistencias en la DIP, en la Declaración de Intereses y Patrimonio. Nosotros respecto de cualquier funcionario tenemos esa facultad, por así decirlo, de manera directa. Si hay inconsistencias, le enviamos una notificación, el funcionario la subsana, y si no, se inicia el procedimiento sancionador, pero no hay una intermediación del ministro. Acá sí hay una intermediación del ministro para poder superar esas inconsistencias que puedan haber. Ahora, hay que tener en cuenta, eso sí, algunos temas respecto de esta declaración. Los jefes de la unidad operativa que tengan gastos reservados deben efectuar la declaración de interés y patrimonio conforme a la ley. Las inconsistencias que el Contralor pudiera advertir son respecto a las declaraciones de patrimonio. Solamente. Estamos hablando en ese ámbito. Perfecto. No sobre qué es lo que informó, qué es lo que hizo respecto de los gastos reservados. Estamos hablando del patrimonio. Es que eso que veníamos conversando antes, que no estaba tan claro que cómo era. Claro. Señor presidente, efectivamente, o sea, aquí ya nos cambiamos de tópico, por así decirlo. Esto podría estar perfectamente en otra norma, porque en el fondo aquí ya estamos hablando de declaraciones de interés y patrimonio. No estamos hablando de rendición o información de gastos reservados. Estamos hablando de obligación de hacer una DIP, una declaración de interés y patrimonio. Claro, está bien. Asociado a quienes tienen relación con la operación de los gastos reservados. Jefe de la unidad operativa, no cualquiera que tenga relación con la operación. ¿Ya? Jefe de la unidad operativa, no, hasta ahí. Ahora, ¿qué nosotros vemos acá en esta normativa? En realidad, por la obligación que ya está hoy día en la 20.880, que es la que establece las obligaciones de declaración de interés y patrimonio, ya el jefe de la unidad operativa tiene esa obligación. O sea, esta no es una obligación nueva para ese jefe de la unidad operativa. Un jefe de departamento tiene esa obligación. O sea, esto no es una innovación en la materia, ¿ya? No es una innovación. Y lo que sí es una innovación es que se incorpora esta figura de informar por parte de la Contraloría al ministro primero y no ir directamente con el procedimiento sancionador respecto de la inconsistencia de aquel que tiene que hacer la declaración. ¿Le parece bien eso? No, porque en realidad no sé cuál será la razón de incorporar acá al ministro como una figura como de intermediación. No tiene una... No sé cuál será el sentido de eso. Eso habría que verlo. Pero hoy día es una facultad directa de la Contraloría de ir cuando
Y de hecho es una cosa muy importante porque cuando nosotros detectamos inconsistencias en la DIP, que han ido disminuyendo, pero al comienzo eran más, lo que hacemos nosotros es primero requerir al funcionario para que aclare, la perfeccione, y después, si no lo ha hecho, iniciamos el procedimiento sancionador. Pero directamente la relación es funcionario-contraloría. No hay una intermediación del ministro. ¿Usted recuerda o conoce alguna otra instancia en el sistema público nuestro, de aquellos que están sujetos a declaración de interés de patrimonio, donde se utiliza esta figura de intermediación con un superior? No, presidente, no. Lo que sí yo, por una cuestión y eso lo puedo decir acá en la comisión, obviamente, como una cosa de deferencia, en algunos casos en que algunos ministros han tenido inconsistencias, yo se lo he hecho saber al presidente o presidente antes. Simplemente para decirle, oiga, hay algunos problemas con algunos de sus ministros para que no se sorprendan, pero eso. Tiene que ver con la relación de confianza que hay. Claro. El ministro es un cargo de confianza. Y se la siente, responsabilidad. que Claro. abajo es confianza al ministro. Claro. Supongo que esa es la lógica. Senador Monte. No, una cosa sobre este mismo tema. En algunas de las formulaciones que se hicieron acá de cómo tratar los gastos reservados, se contempló la posibilidad que quien rindiera fuera los ministros, con un informe del jefe operativo. ¿Para qué? Para que el ministro hiciera responsable, o sea, de qué estaba ocurriendo, tuviera información. Finalmente, por no ser el jefe de servicio, se opta por el jefe de servicio. A mí no me parece tan malo de que el ministro sea informado a lo menos de lo que está ocurriendo. Está bien, pero informado a lo menos, pero que eso le implique responsabilidad también. O sea, el saber esto tenga que responder a esta situación, no quede fuera de toda intervención en el proceso. Eso lo quería decir, porque nosotros formulamos otra cosa distinta antes, que quien rendiera al ministro, que ya era un exceso, pero ahora por lo menos que a las observaciones sobre esto y otras materias, el ministro sea responsable. Bien. Señor Contralor, le devolvemos Hacer la un par de palabra. comentarios más, presidente. Ahora, desde nuestra perspectiva, nosotros pensábamos, en una situación ideal, todo aquel que recibe gastos reservados, que hace uso de gastos reservados, debería tener una declaración de intereses y patrimonio que nosotros denominamos como reforzada. Y lo voy a explicar inmediatamente qué quiere decir eso. Una DIP reforzada. Y esto debiese comprender los bienes del declarante, del cónyuge, del conviviente civil o del conviviente de hecho, ¿ya? Porque yo diría que esa categoría también debería quedar comprendida, independientemente del régimen de bienes, y también los hijos que están sujetos a patria potestad y las personas que están bajo tutela o curatela. La indicación número 11, la indicación que está, si la puedes poner por favor, eso que está marcado ahí en rojo, así, o sea que la DIP también tenga que hacerlo los cónyuges, parientes de primer grado con sanguinidad, yo creo que va en una buena dirección, pero el problema es que es una carga para alguien que no necesariamente es funcionario público. O sea, ¿qué quiero decir? La DIP está pensada para funcionarios públicos, ellos son los obligados. El cónyuge de un sujeto que recibe, de un jefe operativo de una unidad que recibe gastos reservados, no necesariamente es funcionario público. O siéndolo, no necesariamente está en los niveles jerárquicos que la requieren. Lo que sí uno debería pensar es que la declaración comprenda los bienes de esas personas, que es lo que hoy día se hace. Una cosa es quien hace la declaración y otra cosa es qué bienes comprende. ¿Ya? Lo que está haciendo la indicación es incorporar en la obligación de declaración al cónyuge. O sea, el cónyuge, aunque no sea funcionario público, no tenga nada que ver con la administración, tiene que hacer una DIP. ¿Ya? Lo que nosotros decimos esa es una carga que incluso uno podría cuestionarse si procede o no. Sí, exactamente. Por eso después voy a ir al carácter reforzado. Entonces nosotros decimos, lo que debería incorporarse es los bienes que tienen esas personas, pero no su declaración. ¿Me explico? En la declaración de esa persona, del funcionario, se comprende los bienes de su cónyuge o se comprende los bienes del hijo o del conviviente. Pero no que ese conviviente o ese hijo o ese cónyuge tenga que hacer una declaración. ¿Me explico? Por lo tanto, si hay una omisión, el responsable sigue siendo el funcionario. Y por lo tanto la Contraloría puede dirigirse sobre el funcionario y no el cónyuge, exactamente. ¿Y a usted le parece bien o quiere que sea el cónyuge? No, a mí me parece bien que sea... Sí. No, pues sí, lo que está diciendo es que el cónyuge No tiene nada que ver. no tiene cuenta. Claro. Y además nosotros, por regla general, no sancionamos a privados. Es una indicación que lo puso el senador Piuro. Claro. Ahora, ¿por qué decimos que tiene que ser una DIP reforzada? Porque también pensamos, lo siguiente, que el artículo 7
de la ley 20.880, que es la que establece la declaración de interés de patrimonio, comprende ciertos bienes, pero hay algunos que están excluidos o que son voluntarios. Nosotros pensamos que en estos casos, por eso reforzada, debería ser obligatorio que también se comprendieran estos bienes que aparecen allí. O sea, que quien recibe gastos reservados tenga que declarar la cuenta y la libreta de ahorro, los APB, bajo cualquier modalidad, los depósitos a plazo, los saldos en cuenta corriente, los seguros de vida con ahorro y seguro en general, y las cuentas que se mantengan en instituciones de ahorro o instituciones financieras de cualquier naturaleza. Adicionales. Por supuesto. Yo encuentro que está tratando un punto que no tiene solamente que ver con esto, digamos, porque es un tema bien de fondo. Yo siempre veo la duda, particularmente, por ejemplo, con los depósitos a plazo, porque uno podrá discutir, la otra. Es raro, yo he visto, digamos, claro, si uno tiene una acción tiene que declararla, o tiene un depósito a plazo no tiene que declararlo, es la cosa más sui generis que existe respecto a una declaración. Lo digo a propósito de esto, porque yo creo que es un tema vamos a tener que modificarlo en algún momento. No sé si se entiende, presidente. O sea, lo que yo quiero manifestar acá es todos estos bienes, que básicamente es dinero, y los gastos reservados son dinero, son mucha plata, todas estas formas de mantener el dinero, obviamente, no son obligatorias dentro de la DIP. Una DIP reforzada, eso es lo que quiero denominar con reforzada, debería ser obligatorio que ese jefe de la unidad operativa tuviera obligación de declarar todo eso. Claro, pero de manera voluntaria. De manera voluntaria. No está obligado. Saldo de cuenta corriente. Además, el saldo de cuenta corriente en marzo. Cuando no le queda plata. Cuando está Financiado. desfinanciado. En marzo debe rellenar el saldo. No, si él pide depósito a plazo, pide el senador Colón. No, yo creo que toda la razón en todo el mundo. O los APB. Los APB también. Sí, no. No tiene que ver con. Pregunta más o menos Es una suerte de depósito a plazo también en la APB. es un poco diferente porque los usos hoy día tienen un uso específico, pero está dentro de la familia, por así decirlo. De ahorro para la pensión. Está dentro del rubro, yo entiendo que eso hay que revisarlo, pero no tiene que ver con esto en particular. O sea, yo quiero plantear respecto de este tema, ya un planteamiento más general. El caso Colón, ¿no? Yo estoy de acuerdo, presidente. O sea, en el fondo, este es un vacío que quedó en la 20.880. Para nosotros no, o sea, las inconsistencias, exactamente, también. La No es porque quedara un vacío, esto fue polémico. No, yo creo que ¿Cuál es la lo del depósito a plazo fue vacío. Yo creo que lo otro fue más polémico. Lo de la red, me acuerdo, usted discutió en qué medida tu futuro, y tú, me acuerdo, pero eso fue lo de depósito a plazo, yo creo que fue un error. Lo otro creo que fue parte de una mala comprensión, pero lo otro, eso fue un error. Claro, también acá hay que tener en cuenta que en la letra F, por ejemplo, hay depósitos que se mantienen en otras instituciones que ni siquiera son instituciones financieras, por eso, o de cualquier otra naturaleza, es importante, porque, por ejemplo, la JAVE, la Junta de Ahorro para la Vivienda del Ejército, permite que sus afiliados puedan tener y mantener depósitos, y pagan un muy buen interés, de hecho. Y entonces, pero eso no hay obligación de declararlo en ninguna parte, ¿ya? Entonces, por eso es relevante para nosotros esta norma. Bueno, luego hay una indicación que se hizo también, las indicaciones 12 y 13 de los senadores Lagos, Montes y Pizarro, para agregar al final del artículo 7, el artículo 4, perdón, inciso 7, esa posibilidad es que para el análisis de la declaración de interés y patrimonio respectiva, el Contralor podrá solicitar información en el ámbito de su competencia a la UAF, a la Unidad de Análisis Financiero. Esa es una facultad que nosotros no tenemos, o sea, y la UAF tampoco tiene la obligación de entregar información, en realidad más que no tiene la autorización para entregar información, que es bien importante eso también. ¿Subsanaría esa preocupación? Con esta indicación más la modificación a la ley orgánica de la UAF. Ya, esas van juntas. Pero nosotros estamos de acuerdo con eso, porque en el fondo sería una manera también de poder contrastar con otras bases de datos la información. Luego hay una norma que está proponiéndose la indicación 14 del Ejecutivo, que dice que la Contraloría, esto es bien relevante, porque también se incorpora esto en el artículo 4, que utiliza el verbo informar. Esto es bien relevante, presidente, perdón que sea tan insistente, porque el artículo 4 queda, en vez de rendir cuentas, informar.
Pero acá de nuevo usa el mismo verbo. Dice, la Contraloría General de la República deberá informar a los jefes de unidades operativas cada vez que se designen sobre el contenido y alcance del control ejercido por esta en el ámbito de la presente ley. O sea, lo que quiero decir es, el artículo 4 viene utilizando el verbo informar como una especie de verbo rector sinónimo de rendir cuenta. Esa es la forma en que, una rendición de cuenta, entre comillas, obviamente, ¿ya? De dar cuenta. Y ahora está diciendo que, si uno lo lee así, debería decir, entonces la Contraloría General de la República deberá dar cuenta a los jefes de las unidades operativas cada vez que se designe sobre el contenido y alcance del control ejercido por esta en el ámbito de la presente ley. Yo creo que esta norma hay que ver bien qué es lo que se quiere decir. A lo mejor pareciera que lo que se quiere decir es que debe como capacitarlos, hacer una inducción. Notificarlo, en el fondo, que así se hacen las cosas, informarlo. ¿Informarlo de qué manera tiene que rendir? Sí, exactamente, de qué manera deberán rendir, exactamente. Pero como la expresión informar a lo largo del artículo 4 se utiliza en un sentido de cómo se rinden los gastos reservados, ese es el verbo que se utiliza, claro, cómo se da cuenta de los gastos reservados, tal vez aquí sería mejor, para que eso no quede tan, dado que estamos hablando de una interpretación en el contexto, sería mejor usar otro verbo para que se vea que es otra acepción de no tener que decir que es otra acepción de informar, sino que es otro verbo. Por eso también sería mejor, obviamente. Debería comunicar, dice orientar, instruir, señalar. No debería ir ahí. Claro. El verbo está bien puesto, lo que pasa es que si lo relacionas con los otros, Claro, con los otros cambia el informar. sentido. Claro. Pero lo importante es que usted está de acuerdo con que a esos jefes operativos que van a hacer uso de gastos reservados se les informe cómo tienen que dar cuenta una vez que lo usan. Porque en el fondo lo que le estamos pidiendo es a usted, Contraloría, usted le dice, le informa, le comunica, le enseña cómo tienen que rendir cuenta. Ya, eso es lo que pero Sobre su declaración de intereses, que esa va a ser un gran elemento de control. No, pues siempre por todo. Esto no es solo por la declaración de intereses. Por eso, es por todo, es por las funciones. Es por la función, claro, de cómo la Contraloría, cuál es el rol y lo que hace la Contraloría. sí, pero A ver. sí, esto es bien importante porque lo que estaba señalándome el senador Pizarro en el sentido de que nosotros deberíamos decirle qué es lo que vamos a controlar al jefe de la unidad operativa. Mire, cuando él asume, venga, yo le voy a hacer una inducción y esto es lo que le vamos a controlar. Pero resulta que no podemos controlar nada. Pero sí, ¿qué vamos a controlar? Si lo que recibimos es una información de rubros que dice servicios, compras, viajes y una suma, eso es todo. ¿Qué vamos a no hay nada que controlemos. Y respecto de su declaración de intereses. Pero eso es otra cosa, porque eso va por otro lado, va en otra norma. La declaración de interés y patrimonio la tiene que hacer como cualquier funcionario. Entonces, ese... No. En marzo del pasado, de este año, Presidente. desde marzo vengo diciendo desde marzo. Sí, perdón, es que estamos en una bilateral aquí terrible. Sí, ya nos dimos cuenta, ya, presidente. Pero va a No, seguir pero está bien, siendo- no pero va a se- seguir siendo bilateral, le quiero decir. Está bien, no se preocupe. A ver, yo entiendo que lo que aquí estamos haciendo con este proyecto es de no tener nada respecto de el control y el uso de los gastos reservados. Estamos dando pasos importantes que producen dos efectos. Uno, que se mantenga, por supuesto, el carácter de reservado, porque todos hemos entendido que eso es necesario. Y dos, le estamos diciendo al funcionario que hoy día no tiene obligación de rendir nada de nada, que ahora tiene algunos requisitos, tiene algunas formas que cumplir, tiene alguna, no diría un cierto control mayor, pero sí se le va a estar mirando. Y eso tiene un efecto lógicamente disuasivo, porque cuando usted le dice a ese funcionario, mire, usted por el solo hecho de tener gastos reservados, su declaración de patrimonio e de interés es distinta al resto de los funcionarios que no tienen gastos reservados, entonces ya le está diciendo, mire, lo vamos a estar mirando. Y ese solo hecho genera un efecto disuasivo.
Y yo me imagino que cuando estamos planteando que la Contraloría General, la que directamente le dice al funcionario, oiga, esto usted lo tiene que hacer así, 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 lo que le está transmitiendo, mire, nosotros ahora lo podemos mirar, antes ni siquiera teníamos contacto con usted. Y ni sabíamos quién rendía los gastos. Hoy día la cuestión es distinta. Entonces, yo creo que esa es la idea que hay que reforzar, en términos de que la Contraloría, busquemos un verbo que genere el mismo sentido del que estamos hablando y que no confunda respecto al informar en las otras partes. Yo no sé si dar cuenta tampoco me gusta porque se confunde también con lo otro, pero deberá comunicar, deberá explicar, en fin, orientar puede ser, que cumplan las dos cosas. Presidente, yo estoy de acuerdo con eso, pero el punto mío es el siguiente. Para yo poder instruir al jefe de la unidad operativa acerca de qué es lo que voy a controlar, tengo que poder controlar algo. Hoy día lo que se hace es, se informa de la misma manera que se informa hoy día, se informa respecto de los gastos reservados de manera agregada, o más bien desagregada por rubros. ¿Qué quiere decir eso? Lo que ustedes vieron ahí, que es, en el fondo, servicios, viajes, comestibles, una suma y ya está. Eso es todo, no hay ninguna documentación. Por lo tanto, si yo tengo que informar o instruir a ese jefe operativo de cómo se van a controlar los gastos reservados, lo que le voy a tener que decir es, mire, en realidad basta con que usted me entregue esa hojita, que la suma cuadre, y eso es suficiente. No. Yo desgraciadamente llegué tarde porque tengo otra comisión y tengo que terminar la otra comisión, pero quiero decir que yo tengo dos observaciones a este proyecto. El primero es que ya salió esto de qué responsabilidad asume el ministro en esto. O sea, no puede ser que un ministro no tenga ninguna responsabilidad. Y puede ser por la vía que recibe el informe el jefe de servicio, ¿no es cierto? Y eso, por lo tanto, da el pase para que se rinda. O sea, que haya alguna, y a su vez cuando hay observaciones a él también se le informa. Pero creo que es muy importante que el ministro tenga responsabilidad. Y en segundo lugar, a mí me parece una cuestión bien preocupante en general de todo este tema, ya llevamos años discutiéndolo. ¿Qué pasa con la Contraloría cuando no le gusta el informe? Cuando tiene dudas del informe, ¿puede pedir más información o no puede pedir más información? Bueno, nosotros hemos sostenido en distintas formulaciones de que sí puede, porque si no, la verdad que quedamos a mitad de camino, o si no tendría que mandarlo al Ministerio Público inmediatamente, que es la otra alternativa que tiene. Mire, tengo sospechas de esto. Otra posibilidad que Ni siquiera tener información para tener sospechas. No, es que en algunos casos hay cosas inconsistentes. De hecho, hemos tenido experiencias ya bastante complicadas en otras cosas. O sea, basta ver ahora toda la investigación a un ex comandante en jefe para decir aquí había rendiciones agregadas que no reflejaban realmente el gasto o que eran una distorsión del gasto. Yo creo que si en definitiva la Contraloría, frente a la duda y de manera muy reservada, no tiene la facultad para realmente decirle, mire, no, convénzame, ¿cuál es el fundamento de esto? ¿Por qué dice? O sea, si no tiene posibilidad de profundizar, esto va a quedar muy débil. Eso es simplemente lo que quería, y lo hemos tratado de plantear en distintos tipos de circunstancias. Eso, presidente. Muy bien. Señor Contralor, puede continuar después. Sí, solo... ¿Qué piensa de esto? Sí. De los dos temas, si le parece. A mí me parece que es bueno que en la cadena del uso de los gastos reservados intervengan más personas que tengan que ver con su revisión, por así decirlo, al interior de cada uno de los sectores. Y por lo tanto, el ministro, que es la cabeza del sector, obviamente que me parece positivo que esté incorporado en esas indicaciones que están ya puestas al artículo 4. Ahora bien, es informar y falta el contenido de esa información, porque dice informar de los gastos reservados. En el fondo es informar respecto del uso que han tenido los gastos reservados. Eso es lo que yo entendería, ¿no? Pero no está puesto así en la norma. Es informar de los gastos reservados, es decir, tengo gastos reservados. Informar del uso de gastos reservados es otra cosa que no es lo que está hoy día en el proyecto de ley. Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, yo creo que acá hay una decisión que no nos corresponde a nosotros como Contraloría, y es qué tanto control uno quiere que haya respecto de estos gastos reservados. Yo puedo entender que hay cosas que efectivamente son muy difíciles de fiscalizar, y el ejemplo del espía es el ejemplo que ya es como bien manido, ese ejemplo, se usa para todo, siempre. Pero hay otras cosas que sí se pueden controlar. O sea, si uno dice, voy a gastar tanta plata en pasajes, o sea, eso tiene facturas. Tiene facturas. Aunque sea para un espía, tiene facturas. Si uno dice, voy a comprar equipamiento, eso tiene facturas. Y eso se puede controlar. Si no tiene uno por qué decir que se compró eso.
me refiero que no tiene por qué ser público, pero que se pueda contrastar el gasto con la documentación, eso se puede hacer. Entonces, si eso se puede hacer, sería bueno que estuviera en la ley. Si no, está bien como mera información, o sea, de manera agregada. Perdón, antes que se vaya, senador Monte, usted vaya a la Comisión de Vivienda, entiendo, otra comisión paralela. Deja Ya, ok, porque tengo que tomar una decisión acá, entonces sería bueno contar con su opinión. Ya. Ya. Lo esperamos, senador Monte, entonces para tomar la definición de cómo va a proceder. Muy bien. Señor Contralor, se continúe. Ya. Luego en el artículo quinto, que el artículo quinto se refiere a las sanciones, si no me equivoco, hay una indicación nuevamente del senador Puc que dice que la ley de presupuesto del sector público deberá contemplar una glosa de los gastos reservados en cada uno de los ministerios y entidades que señala el artículo tercero, el cual en todo caso deberá ser concordante con la política y estrategia nacional de defensa, así como con cada plan nacional de que se trate. Esta es una buena innovación en el sentido de que amarra los gastos reservados a una finalidad que está definida, que es una política, que en este caso es la política de defensa. Sin embargo, no hay que olvidarse que no todos los gastos reservados son para materias de defensa. Hay también materias de orden público, hay materias de relaciones internacionales. Entonces, a lo mejor esta indicación debería acotarse solo a aquellos gastos reservados que dicen relación con el sector defensa, pero no con los otros sectores. No sé si me di a entender claramente. En ese sentido está nuestra apreciación. Luego hay modificaciones a la ley orgánica de la UAF, de la Unidad de Análisis Financiero, que es la indicación 18 de los senadores Lagos, Monte y Pizarro, con una nueva letra G en el artículo respectivo que obliga a la UAF, dentro de las funciones que tiene, a proporcionar a la Contraloría la información que requiera para fiscalizar la oportunidad, integridad y veracidad de las declaraciones de intereses y patrimonio, respecto de los jefes de unidades operativas como de sus parientes por consanguinidad en toda la línea recta que se encuentran vivos para el cumplimiento de las finalidades de la ley 19.863. Nosotros pensamos que está correcta esta indicación, porque es una obligación que hoy día no está facultada a la UAF para entregarnos información. Con esto se le establece la posibilidad de entregarnos la información cuando nosotros se la requiramos. Luego, y sobre lo mismo, sobre la misma disposición, hay otra indicación del Ejecutivo que es un poco distinta, porque en el fondo usa otro verbo, que es el de intercambiar información con la Contraloría. Y la verdad que, claro, es un poco distinto, porque intercambiar supone algo que yo le tengo que entregar y ellos a su vez me tienen que entregar algo. Yo creo que no necesariamente la Contraloría tiene algo que entregarle a la UAF. Nosotros tenemos una obligación de hacer los ROS, los reportes de operaciones sospechosas, cuando los detectamos. Esa es la información que le entregamos, pero que no tiene nada que ver con gastos reservados. Puede o no tener relación, pero eso es una obligación genérica que tenemos respecto de todo. A nosotros en ese sentido nos parece que es mejor que se pueda proporcionar la información de la UAF a la Contraloría. Y esos son los comentarios que tenemos, presidente. Muy bien, muchas gracias, señor Contralor. Creo que fue más que cándido en algunas de sus apreciaciones respecto a los cambios que ha tenido el proyecto. Algunos que lo ven en sentido positivo y otros que, estoy interpretándolo tal vez, me parecería que debería hacerse un esfuerzo adicional todavía para generar un mejor control o más preciso de esto, y que para esos efectos usted me pone a modificar algunos temas. Yo sé que su secretario se incorporó más tarde, pero creo que sería útil escuchar la opinión del Ejecutivo a partir de ahora, no solamente en el último punto que ha planteado el Contralor, sino que los demás temas, para ver cómo va a proceder en este proyecto de ley que es bien delicado, para ser bien franco. Entonces este es un proyecto que yo anticipo inmediatamente que vamos a tener que madurarlo harto, si le parece. Muy bien. Señor secretario, ¿quiere agregar algo usted? Muchas gracias, presidente. Tenemos una presentación respecto del proyecto en general. Quizás ahí, a medida que ir aclarando a medida que vayamos avanzando en la materia. Bueno, en primer lugar, el ingreso de este proyecto de ley, presidente, ya es el cumplimiento de un compromiso del Ejecutivo en la discusión presupuestaria del año anterior,
en que en la ley de presupuesto del año 2018 el Ejecutivo comprometió antes de vencido el año siguiente que se ingresaría un proyecto de ley. Eso es lo que se hizo el 21 de diciembre del año 2018, un proyecto de ley que regulara la forma de rendición y los mecanismos de información y rendición de cuentas de los gastos reservados, ¿no? Esto fue producto del proyecto actual, además, presidente, es fruto de múltiples conversaciones y diálogos. Nosotros hemos tenido una serie de reuniones en el Ministerio de Defensa en que han participado los asesores de los senadores de gobierno y de oposición. Incluso hemos tenido la participación de la Contraloría en estas reuniones, y cuando fue necesario incluso incorporamos a la unidad de análisis financiero justamente para solucionar todas aquellas observaciones que surgían de la discusión, y las indicaciones que se ingresaron son producto de este debate que tuvimos en esas sucesivas mesas. Y además eso también da cuenta de ese trabajo que hemos realizado, también se dio cuenta en la Cámara de Diputados, donde se aprobó unánimemente en particular este proyecto, y también unánimemente se aprobó en la discusión en general en el Senado. Presidente, lo que le decía, 4 sesiones tuvimos durante el debate en nuestras comisiones técnicas, y se hicieron se llegaron a acuerdos transversales que se tradujeron en las indicaciones que se presentaron. Ahí están las personas que participaron en ese debate, presidente, donde están todas las instituciones internas, la Contraloría y los asesores tanto de gobierno como de oposición. ¿Cuál es el sentido, presidente, de este proyecto de ley? Y yo lo voy a hacer quizás muy claro para que justamente ojalá todos caminemos en el mismo sentido. ¿Cuál era el gran problema de los gastos reservados y de su forma de rendición de cuentas? Bueno, que no funcionaban para nadie, presidente. ¿Con qué nos encontrábamos? Con que el Contralor, en forma sucesiva, cuando enviábamos los servicios públicos que teníamos gastos reservados, enviábamos nuestro oficio de rendición de cuentas, lo que nos respondía el Contralor, como bien lo expuso en la anterior presentación, nos decía: muy bien, recibió su oficio, pero con lo que usted me informa no puedo llevar adelante un examen y rendición de cuentas, que es el mandato que establece la ley actual. Entonces, ese es nuestro primer problema. ¿A qué nos vamos a abocar en el control de los gastos reservados? ¿Y cuál es su naturaleza? Entonces, quizás hay 3 conclusiones iniciales y sobre las cuales nosotros basamos el trabajo de esta comisión técnica, presidente. En primer lugar, debatimos respecto de la necesidad de que existieran dentro de nuestra institucionalidad presupuestaria gastos reservados, es decir, gastos respecto de los cuales no se rinde cuenta a la ciudadanía de manera pública. Y acordamos que existen gastos que por su naturaleza requieren de reserva o secreto, y por eso están alocados, están ubicados en determinados servicios y determinadas funciones, que son aquellas que van a tener derecho a ejecutar gastos sin la transparencia a que está sujeto todo el resto del presupuesto público. Entonces, el tema 1, presidente, era: ¿necesitamos gastos reservados o no necesitamos gastos reservados? Y zanjamos esa discusión: vamos a necesitar gastos reservados. Y ahí pasamos a la segunda fase. Dado que necesitamos gastos reservados, tenemos 2 grandes limitaciones. Uno, ¿cuál va a ser el control que le vamos a exigir a cómo se ejecutan esos gastos reservados? Y este es un control político, porque quien determina los objetivos a los que están asociados ese gasto son las autoridades democráticamente electas, en su función ejecutiva, a través del ministro y del subsecretario, y en su función legislativa, a través de las comisiones respectivas de defensa, seguridad o la Comisión Especial de Inteligencia cuando corresponda. Ese es el control político. Sin embargo, seguíamos, y a raíz de la coyuntura, seguíamos con un gran problema. La sola existencia de gastos reservados, presidente, hacía más riesgoso el uso de dichos recursos. Y la coyuntura nos dice que ese riesgo se concreta y es bastante menos teórico de lo que muchos pensábamos. Entonces existe un riesgo de que las personas que utilizan gastos reservados se puedan apropiar o enriquecer en base al mal uso de dichos gastos reservados. Entonces, ¿cuáles eran los bienes a proteger, presidente, en esto? Esencialmente 2,
que existiera control político de las autoridades, ministros y subsecretarios a cargo de cómo se ejecutaban esos gastos reservados. Y eso es la primera fase de las indicaciones. Y lo segundo, cómo prevenir o precaver que aquellas personas que reciben gastos reservados no los utilicen para enriquecerse personalmente, sino que los utilicen para los fines para los cuales están determinados. Y así usted puede ver, presidente, que a medida que avancemos, eso es lo que está detrás, el objetivo que hay detrás de todas estas indicaciones. En primer lugar, la precisión del concepto de gasto reservado. Es decir, cómo imposible, ¿no es cierto?, determinar el buen o mal uso de los gastos si es que no estaban correctamente definidos. Bueno, los definimos correctamente, incluso incluimos los conceptos de inteligencia y contrainteligencia para que fuera claro que ese era uno de los fines específicos de los gastos reservados. En segundo lugar, la obligación de definir las unidades operativas. Y aquí hay algo muy relevante, que fue una exigencia del Contralor también, y que fue parte de la discusión que tuvimos en la mesa. Definamos quiénes son los receptores. Y ahí concuerdo plenamente con lo que señalaba el Contralor, presidente, anteriormente. Cuando nosotros tenemos que hacer pasar por muchas manos, ojalá, este tipo de control, para que, al menos en la lógica de la inhibición a través del colectivo, permita que no es uno el que toma la decisión de enriquecerse o de mal utilizar los recursos, los gastos reservados, sino que tenga que haber pasado por varias decisiones esa mala utilización de gastos reservados. Y por eso la identificación de las unidades operativas es tan relevante, porque esas son las personas con nombre y apellido y RUT, presidente, que van a recibir esos recursos y por lo tanto van a estar sujetas a un control adicional distinto del que estamos sujetos cualquiera de los demás funcionarios públicos que recibimos gastos, que ejecutamos gastos, pero que lo hacemos en virtud de la ley de presupuesto y no en virtud de la norma de gastos reservados. En tercer lugar, y algo muy relevante, presidente, incorporamos el control político, el control al más alto nivel político. Y esto es relevante, presidente. Yo le voy a leer la norma que quizás pasa desapercibida en la lectura, pero que para nosotros es una de las normas más relevantes. Cuando nosotros incorporamos en el artículo... Perdón, presidente. En el artículo cuarto... ¿Sí? Es que, claro, en el inciso segundo del artículo cuarto, efectivamente, ahí están las personas. Quiero ir al inciso, tercero, cuarto de la norma, donde dice: el ministro del Interior y nombra a todos los que reciben, informarán semestralmente en sesión secreta a la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, que se refiere al artículo 37 de la Ley de Inteligencia, del cumplimiento de los objetivos generales para los cuales están destinados los gastos reservados. El cumplimiento de los objetivos generales para los cuales están destinados los gastos reservados. ¿Quién fija esos objetivos generales, presidente? De acuerdo con la Ley Orgánica de Bases de la Administración del Estado, quien fija los objetivos generales de las políticas, planes y programas de la Administración Pública son las autoridades políticas. Ese es el rol que nos mandata el presidente de la República cuando nos nombra ministro y subsecretario. Nos dice: usted va a fijar las políticas para su sector. Y a usted, subsecretario, le corresponde supervisar el cumplimiento de ella, de los organismos del sector. Y ese rol lo hemos, con el ministro Espina, en el sector defensa, lo hemos asumido con bastante propiedad, presidente. Y lo que se ha notado en el último tiempo. Y por lo mismo, asumimos que cuando se nos dice que se nos van a informar al ministro y al subsecretario respecto de la ejecución de los gastos, y que nosotros vamos a poner los objetivos generales por los cuales se van a destinar, bueno, vamos a tener que ser nosotros los que le vamos a tener que preguntar a los destinatarios de estos gastos reservados cómo se han cumplido esos objetivos, evaluar si esos objetivos se han ido cumpliendo o no, y además evaluar la costo-efectividad de esos objetivos o de esas medidas. Es decir, si destinamos una determinada cantidad de recursos, de gastos reservados, al cumplimiento de un objetivo, y ese solo se cumplió parcialmente, y la cantidad de recursos a las cuales fueron destinados son excesivos, bueno, reduciremos la cantidad que se destina a ese objetivo, y en segundo lugar, pediremos cuenta de por qué se gastó tantos recursos
en el cumplimiento parcial o el no cumplimiento de uno de los objetivos establecidos por la autoridad política. Entonces, el primer control, presidente, no es irrelevante, no es un cambio menor, diría yo, del proyecto de ley, es un cambio sustantivo. Son las autoridades políticas las que se van a tener que hacer responsables de haber fijado los objetivos generales y haber evaluado si es que esos objetivos se cumplieron y fueron costo efectivamente cumplidos de acuerdo con los recursos que se destinaron a ello. ¿Significa eso controlar cada una de las facturas? No, porque esa es la naturaleza de los gastos reservados. Pero significa que vamos a tener que hacer un análisis de costo efectividad que políticamente es muchísimo más difícil, presidente. De decir, el objetivo que le pedimos, y le pongo un ejemplo concreto para que no nos quedemos en... Pero nosotros estamos haciendo ese trabajo, presidente, y por ejemplo, cuando hablamos de objetivos de inteligencia, hablamos de materias que son relevantes, como por ejemplo, individualizar las líneas de carrera, especialidades, capacitaciones nacionales, extranjeras, perfiles y destino del alto mando de las Fuerzas Armadas de cualquier otro país que sea de interés para Chile. Eso es información que es relevante y cuyo objetivo lo pone la autoridad política, presidente. Y eso es lo que está haciendo esta ley. Creo que es relevante y esto además conversa muy bien con lo que estamos haciendo en la ley de inteligencia. Al menos desde el punto de vista de defensa, en nuestra opinión, es un avance sustantivo, presidente, en la capacidad de control que nos otorga esta ley para fijar objetivos generales en materia de gasto reservado y después exigir y evaluar su adecuado cumplimiento. Pero no nos quedamos en eso, porque efectivamente hay un segundo objetivo, presidente, que es asegurarnos que no se enriquezca y legítimamente, y ahí somos nosotros mismos los controlados, porque yo le confieso, presidente, no es ningún misterio, pero yo soy receptor de gasto reservado. Y por lo tanto, nosotros tenemos que estar dispuestos a sujetarnos a un régimen de control muchísimo más estricto. Si lo pensamos en términos jurídicos, presidente, esto invierte la carga de la prueba. Regla general, en el sector público, usted gasta y después rinde, y por lo tanto, si rindió, se entiende que el gasto fue bien realizado, porque tiene la factura con cargo. Incluso ahora en algunos casos nos hemos dado cuenta que la factura no era suficiente acreditación, pero en regla general eso sucede así. El problema aquí, presidente, es que usted no va a tener esa rendición de cuentas documental. Entonces invierte la carga en la prueba. Todo aquel receptor de gastos reservados pasa a tener que, entre comillas, acreditar que no se está enriqueciendo con cargo a esos gastos reservados que él recibe y por los cuales no tiene que rendir más que una cuenta de objetivos, pero no documental. ¿Y cómo hicimos esto, presidente? Y eso lo conversamos mucho en la comisión técnica y creemos que llegamos a una buena solución, perfectible totalmente y totalmente abiertos a seguirlo perfeccionando. Pero ¿qué es lo que hacemos? Sujetamos a un régimen de declaración de patrimonio e intereses especial a estas personas. ¿Y por qué era relevante el verbo intercambiar, presidente? Porque una de las cosas que nos hizo ver el director de la UAF era que él recibe muchos reportes de información sobre operaciones que pueden ser sospechosas o no, pero sobre operaciones financieras de distintas personas. Pero él no sabe que esas personas son receptoras de gastos reservados. Entonces, ¿qué es lo que necesita de parte del Contralor, por ejemplo, en este caso? Necesita que tenga un listado actualizado la unidad de análisis financiero de todas aquellas personas que son jefes de unidades operativas y por lo tanto receptores y ejecutores de gastos reservados. Y por eso, si usted se fija, presidente, ese verbo intercambiar solo se entiende con una indicación anterior que obliga a los servicios públicos, y eso fue una solicitud de la propia Contraloría, a informar inmediatamente de los jefes de unidad operativa a la Contraloría. ¿Para qué? Para que ella pueda ejercer ese control reforzado, creo que es buena la palabra que utilizó el Contralor, para que pueda realizar un control reforzado respecto a aquellas personas que, siendo jefes de unidades operativas, son receptores de gastos reservados. Y por lo mismo, presidente, lo que hicimos con lo de la UAF es una innovación respecto del resto del sector público. Creo que este es el gran refuerzo. Porque lo que tenemos aquí es que, a diferencia de todos nosotros que hacemos declaración de patrimonio de intereses, estos declarantes que son receptores de fondos públicos
de gastos reservados, perdón, tienen que saber que ellos y sus parientes van a estar siendo observados de manera especial por la Contraloría gracias a que la unidad de análisis financiero que tiene información respecto de todas sus operaciones financieras por sobre de los $10.000, va a estar informándole a la Contraloría respecto de todas sus operaciones financieras sin decirle a él, por lo demás. La unidad de análisis financiero le va a estar proporcionando información a la Contraloría respecto de todas las operaciones financieras que realicen el listado de personas que son ejecutores de fondos de gastos reservados. Y por eso era tan relevante, y eso fue algo que me preocupé personalmente de incorporar dentro de las indicaciones, este proceso de inducción. Tiendo a coincidir con el Contralor que no lo llamemos información porque se confunde con la información que tienen que dar inicialmente. Pero el proceso de inducción era muy relevante, presidente. ¿Por qué? Porque yo le tengo que notificar a ese funcionario que usted no está haciendo una declaración de patrimonio e intereses como cualquier otro. Usted está haciendo una declaración de patrimonio e intereses que lo somete a un nivel de control al que no está sometido cualquier otra persona. Y no solo usted, sino además todo su grupo familiar. Porque usted y todos nosotros, en nuestra declaración de patrimonio e intereses, quizás no lo hemos notado, pero hacemos declaración de patrimonio e intereses nuestra y listamos todos nuestros parientes, incluso por afinidad. Y todas esas personas que aparecen en ese listado de su declaración de patrimonio e intereses pasan a ser vinculadas a personas políticamente expuestas y por lo tanto sometidas a un nivel de control de la unidad de análisis financiero muchísimo más alto que cualquier otra persona. Y me imagino que cualquiera de ustedes habrá tenido algún pariente que le habrá dicho: oye, el banco me está pidiendo un papel especial porque me sale que soy PEP. Bueno, le sale que es PEP porque usted lo puso en su declaración de patrimonio e intereses y tiene un vínculo de parentesco con esa persona. Bueno, aquellos receptores de gastos reservados que en virtud de esta norma van a hacer declaración de patrimonio e intereses, van a declarar sus parentescos, todos sus parientes van a estar sujetos a un nivel de control reforzado. Y eso hay que decírselo anticipadamente al funcionario. ¿Y por qué digo yo? Yo les puse un ejemplo en la mesa de trabajo, presidente, pero creo que es bien ilustrativo. Si es que mi hermana comete una irregularidad tributaria, siendo yo receptor de gastos reservados, y ahí está también la excepcionalidad de la norma de información previa al ministro y no ir directamente al Ministerio Público. Si mi hermana, presidente, realiza una operación financiera en que, por cualquier razón de conveniencia económica quizá, no pagó completamente sus impuestos y aparece con un ingreso que no es correspondiente con su renta, probablemente esa operación financiera va a saltar en la UAF, va a ser reportada al Contralor. Presunción, presidente, el receptor de gastos reservados está desviando esos gastos reservados a uno de sus familiares, su hermana en este caso, que está realizando operaciones financieras sospechosas. ¿Qué es lo lógico, presidente? Que se le pregunte al funcionario: justifíqueme esa operación que está realizando su hermana, porque si usted no tiene suficiente explicación, yo tengo que asumir que usted está desviando gastos reservados hacia un pariente suyo. Para prevenir que esa discusión la sostengamos en el Ministerio Público con una causa en que resulte el receptor de gastos reservados y su pariente imputado, es que tenemos una fase previa, extraordinaria y distinta, en que se le solicita a la autoridad política, al ministro, por parte del Contralor, se le solicita que requiera del funcionario de quien tenemos información de una operación sospechosa, que tenga suficiente argumentación para levantar esa observación sin hacer la denuncia al Ministerio Público. Si es que la argumentación del funcionario no es suficiente, el mismo Contralor será el que denunciará, y el ministro me imagino que también, porque no tiene ningún incentivo para ocultar ese tipo de información, al Ministerio Público por la posible comisión de un delito de malversación de fondos públicos. Entonces, presidente, yo creo por eso mismo que totalmente abierto a tener la discusión que usted
que usted planteaba, yo creo que es un tema complejo, efectivamente, pero creo que este proyecto constituye un avance sustantivo respecto de lo que la regulación que tenemos hoy, constituye un avance sustantivo respecto de las facultades que le otorga tanto al nivel político, creo que nos impone una carga desde a los ministros y subsecretarios que recibimos esta información bastante importante, y también le da facultades a la Contraloría, que podemos obviamente avanzar más que en eso, pero creo que es un avance sustantivo respecto de la regulación actual, presidente. Gracias. Muchas gracias, señor subsecretario. No sé si algún señor senador quiere acotar algo. Senador García. Yo tengo una duda respecto del inciso, parece que el 1, 2, 3, del inciso quinto del artículo 4. A ver, ya entiendo cuál es la comisión a la que se refiere el artículo 37 de la ley 19.974, que es la que tendría que escuchar este informe semestral respecto del cumplimiento de los objetivos generales de los gastos reservados. Pero ahí se agrega una frase que dice, en los términos de los incisos tercero y cuarto de este artículo. El inciso tercero se refiere página 5, y me voy a remitir a la página 3 y 4. Porque el inciso, a ver, en términos del inciso tercero y cuarto, el inciso tercero se refiere a que los jefes de servicio tienen que informar a la Contraloría. Y tienen que informar incluyendo una desagregación por rubros que le permite ilustrarse sobre el contenido fundamental de dichos gastos, debiendo acompañar una declaración jurada. O sea, a mi juicio el tercero no tiene nada que ver con esta cuenta o con esta información a la Cámara de Diputados. A ver, ese es el tercero. Y el cuarto se refiere a que el análisis de la información sobre gastos reservados corresponderá al Contralor General de la República, que le informará al ministro de Estado respectivo de manera secreta su opinión, si no se utilizaron los recursos en los términos previstos, y las observaciones, si las tuviera, respecto de la declaración de interés y patrimonio. La autoridad controladora conserva. Yo digo que no tiene nada, ¿no? O sea, claro, uno en el extremo tiene que ver, o sea, porque al final todo está relacionado. Pero yo creo que debiéramos eliminar esa remisión. Porque en estricto rigor lo que se le informa a esa comisión de la Cámara de Diputados es respecto de los objetivos generales de... Claro. Gracias, presidente. A ver, ¿sería todo? Sí, bueno, yo sigo teniendo dudas del rol del ministro en esto, en realidad. Pero estoy dispuesto a que le demos una vuelta. Sí. Y además creo que el Contralor comparte un poco esa... O sea, ¿por qué estamos metiendo a los ministros en esto si al final... El control político tenemos acuerdo, y la segunda es por el procedimiento que explicaba el subsecretario, cuando se genere alguna información desde la UAP que amerita una declaración por parte del funcionario. Y eso se le da ese rol a la autoridad política que es el ministro. Es lo que explicó al final el subsecretario. Sí, por supuesto, senador García y claro, senador Coloma. Yo entiendo que el Contralor, cuando tenga una observación, no sé, se dirige al ministro, eso yo lo entiendo. Pero yo entiendo que también estamos diciendo a los encargados de las divisiones que tengan que presentar la rendición a los ministros, si eso es, y al subsecretario. ¿Ah? ¿Y eso usted lo comparte, eso? Es que tengo duda, en realidad. Tengo duda, porque en realidad... Si por otro lado le tienen que rendir directamente al Contralor, eso dice la norma.
Sí, informar. Sí, Claro, a ver, yo les quiero proponer lo siguiente. Les quiero proponer lo siguiente a los señores senadores, valorando la presencia del señor Contralor, que nos ha seguido acompañando después de su intervención, y creo que es importante que haya escuchado este debate, y a su secretario. Aquí han surgido temas que creo que, con mucho respeto al gobierno y al trabajo de la mesa técnica, ¿ya? Y lo quiero valorar eso profundamente porque se hizo tremendos avances con respecto a lo que había, que en mi percepción, debe de haber escuchado al Contralor, a los senadores de distintos lados del espectro, yo, su secretario, creo que sería pertinente darnos un espacio de tiempo adicional, ¿ya? Partiendo de lo que tenemos hoy día acá, para ver cómo hacemos ciertas precisiones, ajustamos desde conceptos como el informar, a distinguir entre rendir cuenta, a dar cuenta, o sea, hay una serie, y qué atribuciones podemos tener respecto de otros organismos como la Contraloría en esto, cómo conversa con la UAF. O sea, yo creo que hay espacios, si usted me permite, estoy siendo bien diplomático, para afinar esto, que quede de mejor forma y que al mismo tiempo sea, perdóneme, pero las coyunturas pesan también, que tenga una mejor explicación hacia afuera de lo que estamos haciendo acá. ¿Ah? Porque tiene que notarse un elemento que genere, si usted quiere, mayor fuerza a la hora de fiscalizar esto, de tener tranquilidad. Lo estoy diciendo súper tranquilo para no subirme a ningún carro populista, nada, pero es que la verdad que es muy fuerte la coyuntura en esto. Entonces, tenemos que tener algo que los actores que hoy día, en su mayoría, ven positivo todo lo que hemos avanzado, yo creo que requiere ajustes, refinamientos, precisiones y derechamente, tal vez en algunos casos, dar un paso adicional en el área de la mayor fiscalización. Entonces, yo les pediría que dejáramos hasta acá la discusión, si les parece. Hay un senador que me mira con... Yo creo que hay que fijar algunos criterios. Bueno. Con claridad, porque si no estamos discutiendo en paralelo dos cosas distintas acá. Para ser franco, después de la intervención suya. Sí, fue muy... Mi interés era haberle preguntado al señor Contralor si él entiende que, o cree, o si cree que es necesario que existan gastos reservados, porque es el inicio de la discusión. ¿Ya? Y esa es una discusión que tenemos por año. Yo soy de los que creo que en algunos ámbitos y con los controles adecuados deben existir gastos reservados. Yo sé que hay colegas que me dicen no debe existir ningún gasto reservado. Es una opinión, pero hasta el momento todo el trabajo que hemos hecho va sobre la línea de entender que hay necesidad de algunos gastos reservados. ¿Ya? Esa es una primera cosa. Si eso es así, entonces el señor Contralor, en su función, inmediatamente tiene un principio que él lo ha repetido acá claramente, decir, mire, a mí me informan y yo acuso recibo. Porque si son reservados, bueno, él no entra a calificar si corresponden o no. No creo que corresponda, pero informa. Se le informa y él acusa recibo. Listo. Hasta ahí una primera parte. Sobre esa parte es que venimos después a decir qué controles podemos, dentro de las limitaciones que implica el entender que hay gastos reservados, qué controles son los que podemos colocar hoy día, ¿no es cierto?, que permitan que esos gastos reservados sean bien usados y para los objetivos que definan las autoridades políticas, que son las que tienen la responsabilidad, que son además las autoridades elegidas democráticamente. Entonces, es la segunda bajada, porque si no, creo que nos vamos a estar cruzando todo el rato, que a mí lo que me dan ganas de repente es que la Contraloría revise todo. Eso es lo natural. Pero si revisa todo, entonces se hagan los gastos reservados, entonces quiere decir que una parte muy importante del objetivo de los gastos reservados no lo podemos plantear como una política pública o como una necesidad por la seguridad del Estado, interna o externa, como se ha planteado en la definición del por qué existen los gastos reservados. Pero no nos podemos estar cruzando de carretera, por decirlo así. Yo les pido, escojamos una vía, mejoremos todo lo que se pueda acá. Ha hecho algunas sugerencias que me parecen súper pertinentes. Las dudas que tiene José, nosotros entendemos que para que pueda existir un mayor control de la autoridad política hay que involucrar al ministro. Ese es el principio rector. Hasta ahora los ministros no están involucrados. Entonces, como no están involucrados y no tienen responsabilidad política, dejan hacer, o ni, aunque quieran hacer algo, no lo pueden hacer porque hoy día se manejan de manera absolutamente autónoma por las instituciones a las cuales están asignados los gastos reservados. Y por lo tanto ese ministro no responde de nada.
Y ni sabe siquiera. Y, bueno, ya será cada problema de cada ministro. Entonces, No, el subsecretario. entonces yo lo que pido es que, no sé, yo no sé si vamos a votar ahora artículo por artículo, porque podemos empezar a discutir artículo por artículo, pero al menos definamos los criterios, que fue sobre esos criterios que aprobamos la idea de legislar. Si eso es lo que estamos haciendo, sobre la base de lo que ya decidimos en estos criterios, es que estamos tratando de avanzar todo lo que podamos. Sí, muy bien. Muy bien. Me ha pedido la palabra el senador Coloma y el senador Monte. Yo quiero agregar lo siguiente, porque tal vez soy muy tranquilo para explicarlo y muy mesurado. Yo entiendo que el Contralor ha señalado que no le corresponde pronunciarse sobre el fondo no de los gastos reservados. Fue categórico en eso el Contralor. Lo que él dice, no me exijan a mí que cumpla mi labor para la cual estoy constitucionalmente mandatado si es que no tengo herramientas para hacerlo, no tengo los insumos para hacerlo. Eso es lo que está diciendo este proyecto. Eso es lo que yo entendí en algunas áreas. Me puede corregir usted, Contralor. Entonces, lo que yo estoy planteando, entendiendo que no está en cuestión la existencia de gastos reservados, por lo menos eso es lo que yo no entendí que está en cuestión, el gasto reservado, y no creo que el Contralor haya señalado eso, es que eso se dice una cosa que a mí me informen y otra cosa es que yo tenga espacio para que a partir de esa información, ¿qué puedo hacer? Y en eso, entendiendo que los gastos reservados, yo coincido con usted, tiene que seguir siendo reservados, porque si todo es público, entonces no son reservados. Pero creo que hay espacio, eso es lo que yo entendí, para que algunos de los aspectos de decisiones en torno a los gastos reservados puedan tener algún mínimo de seguimiento, ¿ya? Alguna área. No sé si es fácil hacerlo, para hacer el flaco cuadrar el círculo. Pero además de ese tema de fondo, el resto hay temas que acá hay que aclarar y modificar. Entonces, ese fue el tema. Yo no pretendo votar hoy día artículo por artículo. Lo que estoy sugiriendo derechamente es que nos demos el espacio. Tal vez volverá a la mesa técnica con mayor involucramiento de los actores principales, le hace senadores, senadoras, ¿ya? Para acotar ese tema y que el Ejecutivo se haga cargo también, en buena forma lo digo, hacerse cargo, ¿ya? De las observaciones que se han hecho acá. Eso es lo que estoy planteando. Compartiendo su tema de fondo, senador Pizarro, senador Coloma y senador Monte. Gracias, presidente. Ya ahora es que creo que interesante la discusión, no que sea tan contradictoria, lo que usted está pidiendo un punto de reflexión, y yo comparto con el senador Pizarro, digamos que hay bastantes cosas que están avanzadas, aclaradas, y creo que el tema de la existencia de los gastos reservados o la forma de acercamiento es clave para ver cómo se controla eventualmente después. Yo quiero no tiene por qué contestarme Contralor, porque la verdad es que es un tema que pero que me tiene enredado respecto de este tema, que es el control por parte de la Cámara de Diputados. Porque es una fórmula, porque hasta ahora siempre ha sido la Contraloría la que se da cumplimiento a esas normas. Aquí lo que se plantea es una cosa distinta. Te dice que adicionalmente hay que generar un informe semestral en sesión secreta de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, y sigue en cumplimiento los objetivos generales para los cuales están destinados los gastos reservados en los términos de los incisos tercero y cuarto de este artículo. El inciso tercero y cuarto de este artículo son justo la facultad de la Contraloría. Si usted se da cuenta, digamos, son los jefes de servicio deberán informar en forma genérica y secreta, y el análisis de la información corresponderá al Contralor General de la República. Entonces, a mí me genera un cierto ruido de cuál es el rol exacto que se está dando a la Comisión de la Cámara de Diputados, si se le dice que hay que informarlo, pero no una información cualquiera, se le dan información en los términos de los incisos tercero y cuarto, que son justamente lo que le corresponde. Sí, yo creo que hay que hacer una referencia, me quería saber un poco, claro, lógico, porque si no va a haber una contraposición rara respecto de cuál es el rol de cada uno, porque quiere decir eso que la Cámara de Diputados eventualmente va a decir, miren, no se hizo con la Contraloría, no lo hizo en relación, o sea, va a pasar un control de la Contraloría respecto a la forma de controlar, porque esa es la única forma de entender la referencia del inciso tercero y el inciso cuarto. Digamos, yo en general no veo por dónde, no entiendo mucho la justificación de la función misma, sea la Cámara de Diputados, sea el Senado, digamos. O sea, yo creo que alguien que tiene que controlar el organismo contralor de este país es la Contraloría. Uno podrá discutir la Contraloría en algunos casos, pero ese es el organismo contralor, y hay que dotarla de la fuerza y los... No, pero lo he dicho en forma muy prudente, tal como usted me lo enseñó hoy día de la mañana. Sabia, prudente, reflexiva, ¿cómo fue la...? No, pero es que yo creo que eso las instituciones tenemos que velar por cuidarla también, digamos, porque si no
Sí, o sea, la única fórmula que yo entiendo la interpretación de esta norma es que la Cámara de Diputados va a controlar cómo funciona la Contraloría. Y eso no me parece lo adecuado respecto de este tema. Gracias, presidente. ¿Te fijas que eso es lo que... Juan Carlos Montes. No, respecto a esto de la Cámara de Diputados, el senador Coloma, yo también tengo muchas dudas, porque si controla la Cámara de Diputados, también asume responsabilidad. Y la verdad que tiene que ser una cosa global, tiene que ser una cosa de política, tiene que ser una cosa más global, no puede entrar a controlar. Eso es lo que me parece. O sea, no está bien. Es que a mí me tocó muchas veces controlar, a mí me tocó la rendición de la UAF a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Siempre era muy general, de criterio, pero nunca entrar, porque si uno no entra a mirar eso, también pasa a tener responsabilidad sobre eso. A mí, yo estoy de acuerdo con el razonamiento que dice el senador Pizarro, pero con un punto. El hecho de que sean gastos reservados no significa, que también lo decía el senador Lago, que el hecho de que sean gastos reservados no significa que la Contraloría no puede entrar a esos gastos reservados. O sea, entonces ahí el límite del que hay que... O sea, yo creo que es muy importante que ante la duda, ante la ver inconsistencia, no como lo habitual, pero pueda pedir, mire, yo quiero más información sobre esto, reservada, pero quiero más información sobre esto porque no me parece satisfactoria. Yo creo que una cosa de ese tipo tiene que quedar expresado. ¿Cuál es el límite? El nombre y el sueldo del espía no, ¿ya? Pero sí los pasajes, como decía el propio Contralor, sí los pasajes y ciertos gastos y a dónde fue. Espía? No, sí hay un problema ahí. Yo entiendo. Claro. Eso es muy raro. Pero van con la chapa, van con la chapa. Tachado. Sí, pero van con nombre de apellido, van con la fecha, van con la línea. Se lo olvidó. No, es que yo no. ¿Cuál era su chapa, senador Montes? ¿Qué chapa tenía usted? Tuve dos importantes. Tuvo dos chapas, ¿ves? Y sacaba pasajes con chapa o sin chapa. ¿Ah? Ya. Bueno, no voy a decir. Lo que yo quiero decir es que la Contraloría no puede ser un sujeto pasivo, recibe algo y dice, ya, yo lo recibí, doy cuenta que lo recibí. Tiene que tener, ante inconsistencia, debilidades, posibilidad de hacerlo. ¿Cuál es el límite de eso? Precisémoslo. ¿Ah? ¿Cuál es el límite hasta dónde puede llegar? Pero tiene que tener la posibilidad de entrarle al tema. Y reitero, lo de la Contraloría no me convence nada. Respecto a de la Cámara, perdón. Respecto al tema... No. Respecto al tema de los ministros, la situación actual es que el ministro no sabe en qué se gastan los gastos reservados. Puede saberlo él, pero no es la habitualidad de esto. Y de hecho ha venido creciendo su incidencia, pero antes no tenía ninguna. Incluso a nivel del Ministerio del Interior había incluso el subsecretario que tenía un problema para cuando el ministro trataba de controlarle el gasto. O sea, aquí tienen que recibir esto el ministro porque es responsable político. Hay que, si quiere, a lo mejor establecer el límite de esto, pero un gasto reservado no es lo mismo que otros gastos, porque en los otros gastos el ministro no recibe el detalle. Si quiere lo ve, si quiere no. Pero en esto que sea un tratamiento singular. Eso es lo que yo vería. Me parece bien lo que propone el presidente de la Comisión. ¿Les parece que acordemos entonces lo que ya señalé para no repetirme y no voy a sintetizarlo de nuevo, pero está claro cómo vamos a proceder en esta materia? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Le agradezco, señor Contralor, su presencia, a su secretario, los respeto al ministro de Defensa, infórmele de este tremendo avance que tuvimos hoy día en la comisión, ¿ya? ¿Ok? No. Pero yo quiero pedirle... ahora viene un tema interno nuestro de la comisión sobre el trabajo futuro por otros temas, así que están debidamente invitados a compartir con nosotros o a hacer sus otros quehaceres, si les parece bien. ¿Ah? Oye, tú no te vas a retirar, sí, porque queremos ver el tema del calendario. La cuenta, vamos a partir.